Sin duda alguna, en los últimos días hemos escuchado mucho sobre este movimiento. Pero va más allá que solo protestas, solo luchas, solo gritos, sino que va de todas esas mujeres cansadas, de esas mujeres que ya no están dispuestas a seguir pasando por lo mismo, acosos, abusos y muchas otras cosas más. De eso vamos a platicar hoy. Hola a todas y todos, gracias por estar aquí. Bienvenidas y bienvenidos a este podcast que es un espacio para compartir y tocar todos los temas que nos importan y de todo aquello que no siempre nos atrevemos a hablar. Soy Orsen Roldán, ponte en un lugar cómodo, prepárate, disfruta y en esta ocasión es más que analices y empieces a generar en ti un cambio. Aquí empieza esto que es. En muchas palabras, es un espacio donde te quiero compartir lo que pienso, analizo y opino acerca de los temas que todo el mundo está hablando. Y también de todos aquellos que no están siendo tan sonados en la actualidad, abordándolos de una manera objetiva y directa, para que con ello logremos evolucionar y tener una idea más clara y transparente de todo lo que conocemos y observamos, mientras logramos descubrirnos y vivir de una manera única, siendo sensibles y empáticos para poder expresar todas nuestras emociones y pensamientos en pocas y en muchas palabras. Y así es, sean bienvenidos y bienvenidas de nueva cuenta a este proyecto tan magnífico e increíble llamado En Muchas Palabras. De verdad es un honor poder estar una semana más con ustedes. Gracias a todos, gracias a todas por darle play, por seguirnos, por estar siempre fieles a este proyecto, a este podcast. Y me siento muy feliz. En esta ocasión tenemos un capítulo especial, un capítulo que es importante. Obviamente cada tema que tocamos en este podcast es de cierta manera importante, pero creo que más sobre todo por lo que estamos viviendo en la actualidad, ¿no? En esta ocasión, pues bueno, como ya leyeron en el título, vamos a hablar sobre el feminismo en México, que es evidentemente algo, pues de cierta manera a veces difícil de tocar, pero en esta ocasión lo vamos a hacer simplemente desde esta parte de darles a conocer a ustedes las diferencias que hay, platicar un poco de cómo surge, por qué surge, etcétera. Y entonces de eso vamos a platicar el día de hoy. Evidentemente no estoy solo en este capítulo, estoy con una mujer y que aparte es una chica increíble que conozco y sé que va a aportar muchísimo en esta ocasión. Así que el día de hoy nos acompaña la psicoanalista Rebeca Berber. ¿Cómo estás? Hola Orsen, ¿cómo estás? Sí, si bien dices, es muy importante el tema y agradezco la invitación para tocarlo aquí en tu espacio y pues vamos a ver más o menos, esperemos se les aclaren un poco las dudas que se tienen hasta ahorita, porque siempre se van a tener dudas, esperemos y las podamos tocar todas. Así es, y antes de comenzar con el tema, cuéntanos un poco de quién eres, a qué te dedicas para que la gente te vaya conociendo un poquito más. Pues bueno, yo soy psicóloga con especialidad en psicoanálisis y criminología. Y pues también doy clases en una prepa y bueno, pues doy también terapias. Entonces, sí, más o menos nos vamos informando un poco de todo esto. Aparte, ya formo parte de una red de escucha de líneas de emergencia, entonces todo esto, pues, de cierta forma, pues va empapándonos, ¿no? Y va haciéndose auge, ya sea en lo laboral y en lo escolar, que lo veo muy de cerca, o incluso en lo cotidiano, que es tu día a día, ¿no? Así es, creo que justamente por eso es que decidí invitarte, platicábamos días antes previo a esta grabación y fue cuando compaginamos de cierta manera en este tema y es por eso que el día de hoy estás aquí, te lo agradezco mucho y pues creo que ya es como el momento de empezar con esta charla que vamos a tener y cuéntanos un poquito para que la gente entienda cómo es que surge esto del feminismo en México o más bien de cómo surge, no, cómo agarra fuerza o cómo es que se está hablando más de este tema en los últimos años. Pues mira, o sea, como acabas de decirlo, ¿no? Todo el feminismo ya viene desde incluso 20, 30 años atrás, pero si bien te empezó a tomar su fuerza, yo quiero casi certerarlo así, en unos, pues ya será unos 15 años, y ahora ya un auge en los últimos 5 años, ¿no? ¿Por qué te mencionaba hace 15 años? Porque recordemos en épocas de, no sé, de Felipe Calderón, cuando Enrique Peña Nieto fue gobernador, recordemos lo que pasó en Atenco, que es algo que marcó a muchas mujeres y también fue la pauta para empezar a unir en verdad muchas del auge de lo que era todo esto del feminismo. Y debemos de aprender a diferenciar
qué es feminismo, qué es feminicidio, y quiénes dicen o quiénes pusieron el adjetivo de feminazis, ¿no? O sea, hay diferentes y debemos de aprender a diferenciar y por qué se lucha. O sea, la marcha o el feminismo en sí se lucha por los derechos iguales de las mujeres y de los hombres. Que seamos iguales en cuanto a lo laboral y en cuanto a una constitución que traemos, ¿no? Que tengamos los mismos derechos afuera y adentro de nuestra ciudad. Que tengamos los mismos derechos hasta para ir a caminar, ¿no? Es lo que se lucha día a día y lo que, bueno, vamos teniendo. Y vaya, el feminicidio es el principal motor que toma fuerza para que este feminismo, estas marchas feministas, pues sigan día con día, ¿no? Así es, como lo mencionabas. Desde esa parte de buscar una equidad en cuanto a los derechos y en las obligaciones también. Y esa parte que, empezó como que sí vemos de cierta manera que hablan sobre violencia de género o violencia intrafamiliar. Igual ahí hay como hay una diferencia, ¿no? No es lo mismo y obviamente hay que explicar un poco también cómo surge, qué es violencia de género, cómo se puede catalogar un feminicidio, ese tipo de cosas para que la gente también que no lo sepa o que no lo entienda muy bien, que lo pueda tener más claro. Claro, mira, una violencia de género, pues evidentemente es porque mujer atacó a un hombre, ¿no? Por X o Y, en una violencia intrafamiliar pueden existir ambas, o porque yo mujer, no sé, no me agrada, tuve un descontento con los hombres y pasa esta violencia, ¿no? Y la voy, o al revés, que es la más común, que la que conocemos, la que percibimos, que es una violencia de género o una violencia intrafamiliar, pues los golpes en un noviazgo, en una relación ya de esposos, o sea, ya en una relación a lo mejor de papá e hija, etcétera, ¿no? Ya hay una violencia. Pero cuando pasas fronteras, que es cuando ya matas, o sea, ya cuando hombre mata a una mujer, se clasifica como un feminicidio por el nivel de fuerza que tienen. Porque no es la misma capacidad de fuerza que hay. O sea, es por eso que se clasifica como feminicidio, no porque odien fuerzamente a las mujeres y odiamos a todas las mujeres y no, o sea, debió haber algo ahí en ese personaje que no engranó y entonces hizo todo esto para ya después llegar a matar a alguien, claro, eso ya se ve en un psicoanálisis, ¿no? Pero para saber más del por qué el feminicidio se clasifica es porque el nivel de fuerza es mucho mayor de un hombre que de una mujer y utilizas tu fuerza para ejercerla contra una mujer. Exacto, y también que no es lo mismo que un homicidio, ¿no? ¿Cuál es la diferencia ahí entre un homicidio y un feminicidio? Claro, porque el homicidio pues se da en un asalto, se da a lo mejor en un ajuste de cuentas, se da en partes iguales, ¿no? Pero es que mataron a un ratero mató a una mujer, sí, pero estás teniendo en cuenta que el modus operandi es simplemente quitarle sus pertenencias e irse, ¿no? Y si a lo mejor si esta persona, no sé, no quiso dárselas, o sea, no es la persona, o sea, para él no es una persona, es un individuo, nada más. Por eso es un homicidio. Sin embargo, en el feminicidio es todo lo contrario. Sabemos que es una mujer, la mayoría de las veces es el esposo, el tío, el papá, el que mata. Porque la mayoría, hay que tener en claro eso, la mayoría de los feminicidios, 7 de cada 10 se dan en casa. Entonces, hay que tener cuidado en que los feminicidios son, sí, pero porque yo sé y estoy consciente que soy más fuerte que tú, que sé y estoy consciente que eres una mujer y que evidentemente mi fuerza te va a ganar. Entonces ahí se clasifica como un feminicidio. Exacto. Y también entra muchas veces también en esta parte de que a diferencia de un asalto, a veces también ocurre incluso violación previo a cometer el delito o el crimen o el feminicidio como tal, ¿no? Claro, o incluso después de matar a la mujer, incluso hay una necrofilia, ¿no? Hay sexo después de la muerte quizá también, ¿no? Entonces aquí ya dependerá de la persona que haya cometido el delito, pero sí aclarar que no es lo mismo y por qué se clasificó así. Ahora, ¿por qué se llegó a la clasificación del feminicidio? Porque ya eran demasiados, al menos en nuestro país, ya eran demasiados los casos que se involucraban de matar en casa de esposo a su mujer o de un noviazgo. Entonces ya llegó un momento donde se tuvieron que clasificar y se clasifican de esta manera para llegar también a una pena mayor.
Porque evidentemente, si yo como novio tengo 3 novias, 4, 5, a las 5 la mato, ya no estamos hablando de un homicidio nada más, ¿no? Entonces hay que clasificar también los delitos y entonces ese delito se clasifica como un feminicidio. Exacto. Y también esa parte de que dicen el homicidio, ¿por qué no se menciona? Porque obviamente evidente hay una diferencia, ¿no? Como lo mencionabas, desde esa parte de hombre y hombre, es básicamente en cuestiones técnicas, es como la misma fuerza. Y lo que mencionabas aquí, ¿no? Que una mujer evidentemente no va a tener la misma fuerza que un hombre por diferentes cosas fisiológicas, etcétera, ¿no? Sí, y estadísticamente puede haber que a lo mejor haya matrimonios, haya momentos, haya lugares, haya noviazgos en los que se dé, pero evidentemente y estadísticamente son menores. Por la mayor cantidad de feminicidios que se han dado, al menos en México, se clasificó ya como un feminicidio, por la cantidad de situaciones que presentaban el mismo modus. Entonces llega un momento, es como cuando tú clasificas una tentativa de homicidio. Tú tienes que clasificar el homicidio en 3 grados, entonces pasa lo mismo con el feminicidio, ¿no? Entonces tuvieron que clasificarlo para poder darles una condena un poco mayor y poder también entender en dónde se está parando a la persona, ¿no? Básicamente esa es la diferencia entre un homicidio y un feminicidio. Así es, y también creo que todos lo sabemos, ¿no? Que creo que la raíz mucho de esto es esta parte del machismo que existe mucho en nuestro país y ha existido en todo el mundo, pero creo que México es uno de los países con más machismo de los que puede existir y que justamente es por eso que lo hemos aprendido y es por eso que en nuestro país se está haciendo mucha fuerza en esa parte de ya no más, ¿no? Romper como con esos estigmas o con esas partes que ya venimos aprendiendo y que evidentemente están mal. Claro, y es lo que más ha costado trabajo en toda esta lucha, en cambiar ciertos pensamientos que el mismo sistema te va arrojando. Si tú te das cuenta, el sistema te ha criado con un cine de oro en el que en el cine de oro te especifican y te dicen que está bien que Pedro Infante le dé una cachetada porque se portó mal, porque le gritó, porque lo fue a buscar a la cantina. Y entonces crecimos todos con ese ejemplo. Y entonces era todo súper padre y era el hombre varonil. Y los mismos hombres crecían con esa ímpetu de decir que si tu mujer te iba a buscar eras un mandilón o que ella mandaba. Y entonces inconscientemente creamos a un hombre como un depredador. O sea, porque a eso va, porque si entonces no te animas a chiflar a la mujer, entonces eres un tal o eres un no sé, o sea, y empiezan a estigmatizar esto. Inconscientemente vamos siguiendo un sistema. Pero cuando llega este tipo de marchas y llega ese tipo de información a nosotros, hay veces que sí la aceptamos y entonces empezamos, caray, en esto me estoy equivocando. Pero hay personas que hasta la fecha, y eso es lo que más trabajo ha costado, es quitar ese estigma, es decir, a ver en dónde estamos parados, ¿no? Sí, ¿por qué unirte a la marcha? ¿Por qué poner en claro mis ideales sin quitar el sistema de mi mente? Es muy difícil y muy complicado. Somos un país, sí, machista, y también somos un país que consume demasiado alcohol. Y de hecho, la ley seca se hizo esta pandemia no porque no querían tomar. La ley seca se hizo porque evidentemente donde hay más violencia es con una persona alcohólica. Y ahorita los índices de violencia intrafamiliar se subieron muchísimo. Y entonces, pues evidentemente, contagia machista, contagia misoginia, contagia el modo de tomar alcohol, pues hacemos un boom, ¿no? Y todo eso es lo que a lo mejor desconocemos desde el otro lado de la moneda, que de verdad no sabemos a lo mejor qué es lo que buscan o qué decimos, bueno, pero ¿por qué hacen eso? Bueno, pero ¿por qué buscan esto, no? Entonces, creo que lo ideal sería empezar con el sistema que nos está rigiendo inconscientemente al pensar cómo pensamos desde hace ya varias generaciones. Y sí, mira, y justo mencionabas esa parte, ¿no? Que ahora con la cuestión del confinamiento y todo eso, aumentó la violencia de género o la violencia intrafamiliar y justamente también aumentaron los feminicidios, ¿no? E igual platicábamos antes que hace un año justamente, cuando se empezó en 2020, que se empezó como a hacer mucho más ruido que antes con esta parte del feminismo, se luchaba porque eran 9 feminicidios al día, ¿no? Y de un año para acá, todos hubiéramos querido que esta cifra por lo menos disminuyera una persona diaria, que eso haría una gran diferencia, ¿no? Pero la triste realidad es que de un año para acá, que fue cuando empezó la pandemia y todo ese rollo,
ya no son 9 mujeres que son asesinadas al día, sino que son 11. Entonces ahí es cuando las alertas o los focos rojos se empiezan a hacer más grandes, ¿no? Porque a veces muchas personas también sienten que incluso vamos hasta en retroceso, ¿no? Por lo mismo. Básicamente en esta parte, creo que la parte del confinamiento jugó un poco en contra de eso, ¿no? Porque antes, si el marido, no sé, y golpeaba a su mujer una vez a la semana porque los demás días trabajaba, pues ahora al estar con ella 7 días, pues entonces obviamente aumentó todo eso, ¿no? Y aparte también que sí fue un año difícil en cuanto a todo esto, pero también un año en donde surgieron nuevas leyes que se supone que son en pro de esta parte feminista. Claro, o sea, y esta parte feminista, estas marchas surgen para hacer ese tipo de leyes que mencionas. Dices, bueno, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es tener leyes que nos protejan, leyes que podamos entender y ejercer. Si bien apenas en este año, durante el confinamiento y parte de este año, se aprobó una ley Olimpia, que ya muchos han hablado sobre cómo es que ejercemos una ley Olimpia y hasta dónde podemos ejercerla. Y si bien también, pues podemos ver que una ley Ingrid que se aprobó también hace poco, donde el mal uso de fotografías de un proceso judicial se pueden hacer virales, se hicieron virales, y tuviste ahí un poco de amarillismo y entonces no se respeta a una persona que ya evidentemente pues no está aquí, pues dio auge y dio fuerza para dar una ley Ingrid. Pero en verdad yo creo que como tú acabas de mencionar, se ha aumentado, sí, por el confinamiento, pero también por el mal uso de información, el mal uso de no ejercer las leyes como deben de ser. A veces nosotros mismos las desconocemos y vamos a demandar y no sabemos cómo se tienen que utilizar. Y evidentemente también estas marchas se dan porque pues queremos que esas no solo estén en las leyes y ya, sino que se ejerzan como tal. Si tú vas a una marcha, pues nada más por ir, simplemente a ver qué es lo que se lucha, vamos a ver a papás con este ímpetu de decir quiero justicia para mi hija porque este hombre pues se la vive bien tranquilo, va y viene y pues ustedes saben en dónde está, saben con quién está. ¿Y qué pasa? Pues no lo arrestan. No hay una carpeta de investigación porque claramente a lo mejor la persona no tiene el suficiente dinero para llevar el caso más allá. Y así como ese caso hay miles y miles y miles. Y es por lo que se lucha. Finalmente, el voto a la mujer que ya no tenemos desde hace muchísimos años no se dio con aplausos y paz. Se buscó y se logró haciendo una revolución de mujeres. ¿Y cómo? Pues quemando, golpeando, porque así se hizo. Y hoy por hoy, gracias a eso, tenemos un voto y tenemos la oportunidad de salir a las calles a laborar, porque anteriormente no lo hacíamos. Y esas mujeres que en ese momento lo hicieron, pues ahora ya podemos salir y decir, es más, podemos salir a una red social y decir, no estoy de acuerdo, sí estoy de acuerdo, gracias a esas personas que pues dieron su vida en una línea en donde estamos aquí también parados. Entonces, ese es el punto básicamente del que sí hay leyes que nos rigen, pero también si no sabemos a lo mejor y desconocemos, también informarnos y también hacer valer nuestros derechos como mujeres, porque eso es lo que finalmente se busca en todo este movimiento. Exacto, y como lo mencionabas, ¿no? Creo que se ha dicho muchas veces que toda esa parte de diferentes problemas o caos civiles que se han hecho y que, por decir, no sé, una revolución, una independencia, fue justamente, como lo mencionabas, ¿no? Fue todos alzando las manos y pidiendo paz, ¿no? Una independencia porque estábamos esclavizados. Entonces, ¿cómo se logró vencer eso? Por medio de una guerra que duró bastante tiempo, ¿no? Y si vamos a la revolución, es completamente lo mismo. Entonces, obviamente, de cierta manera puede resultar o ser algo distinto o algo que nos cause mucho ruido, justamente porque nosotros no lo vivimos, ¿no? Si a lo mejor viviéramos rodeados de guerra, entenderíamos un poco más esa parte, ¿no? De ok, para hacer valer tus derechos, tienes que salir a las calles y gritar y romper y hacer eso, porque si no, no eres escuchado, ¿no? Porque incluso se han hecho diferentes cuestiones pacíficas
y en lugar de apoyar la causa únicamente, lo ocupan para burlarse, para hacer memes o ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, es también ahí donde cada persona tiene que contribuir a esto, ¿no? El feminismo no solo es de mujeres y nada más mujeres, sino como lo mencionabas igual, en las marchas podemos ver cómo hay padres de mujeres o de hijas o esposas que asesinaron por parte de un feminicidio, buscando esa justicia, porque como dices, a lo mejor su proceso ahí está archivado y no se le está dando un seguimiento, y como dices, se tiene toda la información de quién fue, en dónde está él, todo ese tipo de cosas que necesitamos que se escuche y que se haga ya caso a todo ese tipo de cosas, ¿no? Porque si vamos arrastrando las 11 mujeres diarias que son ya, más las de todos los años anteriores, el chiste es poner acción ya y que, como dices, que todo eso se vaya rigiendo ya realmente como la ley lo tiene dicho, ¿no? No nada más decir, sí, aquí está la ley, pues ven y denuncia y archivamos tu caso hasta que incluso hasta se nos pierda, ¿no? Entonces, es esa parte como importante. Sí, claro, y evidentemente dejar en claro que no estamos incitando, o sea, de ser violento para obtener las cosas, o sea, no, sino que una marcha en sí genera el escúchame, o sea, porque si yo quisiera ser pacífica y estar en mi casa y desde mi casa decir quiero que me escuches, pues va a ser muy complicado, ¿no? Y si bien no puedes tener el control de una masa de más de 500 personas y que evidentemente va a haber ciertos cosas y ciertos puntos donde va a haber violencia, pues como toda marcha, o sea, es parte del proceso. Lo que sí no está correcto es tratar de defender que hagan las cosas, por ejemplo, es que, ¿por qué a los monumentos los pintan? Es que, ¿por qué van? Y porque simplemente en cuestión de los monumentos, porque los monumentos, pues significan simbolismos de todo lo que ha pasado en la historia de nuestro país, libertad, independencia, revolución, y que básicamente, pues, no están representando en estos momentos a ninguna mujer. No son libres, no pueden ser independientes y no pueden tener una revolución hasta ahorita. Entonces, evidentemente, ¿con qué podemos defender algún monumento si no nos está representando absolutamente nada? Entonces, sí se le ponen vallas al monumento, sí se le ponen vallas, y se protege. Y así como protegen a los monumentos, lo que se busca es que nos protejan, que haya esas leyes que en verdad se cumplan, que en lugares donde tienen que estar básicamente todos, por ejemplo, policías, autoridades, altos mandos, no estén y dejen de estar personas que son acosadores, que son abusadores. Eso es lo que se busca, ¿no? Y que seamos escuchadas, no que sea, bueno, pues ya déjenla, pobre, porque hasta el final, si nosotros vemos comentarios en Facebook de alguien que piensa que el feminismo es algo que está generando y que va a generar un cambio, entonces vemos comentarios como de ya vete a la cocina, ya muérete, por eso las matan. Justo en eso estamos queriendo luchar, en ese tipo de pensamientos. Más bien nos tendremos que poner a pensar en dónde estamos parados y por qué seguimos con esos mensajes de odio y de jueces y en dónde podríamos cambiar. No necesariamente necesitas ir a una marcha para cambiar y decir que estás con las mujeres. Puedes compartir buena información desde el momento en el que inició todo esto, o puedes compartir tú mismo empatía sin dejar de poner ese tipo de comentarios, ¿no? Aprender a decir, sí creo que la estaba regando en hablar así de una mujer, en decir, es que, por eso no sabes manejar porque eres mujer. O sea, todo eso genera violencia, genera. Y tenemos una muy, muy, muy errada información de lo que se está buscando y de lo que se quiere buscar desde hace muchos años con estas marchas. Exacto. Y también esa parte que mencionabas que creo que es muy importante, que es la empatía, ¿no? Esta parte de decir, ¿qué siente ella cuando a lo mejor sale a la calle y es acosada, ¿no? Con un simple chiflido o con un piropo o algo, pero que ya las está haciendo sentirse incómodas, ¿no? No nada más va únicamente desde la parte de, el feminicidio y las matan, no, va desde esta parte también que arrastra, desde violencia verbal o incluso hasta a veces con señas o con ese tipo de cosas que incomodan a las mujeres en su mayoría, ¿no? O incluso también esta parte de ok, empiezan con un acoso y empiezan a decir, no quiero, no gracias, no quiero estar contigo porque a lo mejor no me gustas, porque a lo mejor
no quiero, simplemente, ¿no? O sea, a lo mejor puede ser mi tipo de hombre, pero en ese momento no quiero tener nada contigo. Pero, y eso es lo que muchas veces no se entiende. La parte de decir no, ¿ok? O sea, decir, güey, no quiero esto. ¿Y por qué? Si ya te dijeron que no, ¿por qué no te alejas? ¿Por qué no dejas de estar insistiendo? No porque una vez te haya dicho que no, significa que si sigues molestando en 10 años te va a decir que sí. Porque a lo mejor nunca va a pasar, ¿no? Y es esa parte de porque a veces después de esa parte del acoso, ya sigue lo siguiente que es el abuso, ¿no? Y que es evidentemente más grave y obviamente daña más a una persona, pues en muchos aspectos. Sí, y es que si te das cuenta, ese es el punto de todo esto, cambiar tanto mujeres como hombres, este sistema que tenemos en la mente de justificar y voy a atreverme a decir que normalizar el acoso. O sea, lo hemos normalizado tanto de que sabemos que si salimos nosotras las mujeres con un vestido, vamos a escuchar una grosería, vamos a escuchar un grito, un chiflido. Si decimos un no a un hombre, evidentemente hay unos que lo entienden y evidentemente hay otros, y la mayoría, pues que no. Veía a alguien, algún mensajito, una imagen por ahí que decía, es que si está guapo, entonces no es un acoso para ustedes. Pues claro que no es un acoso, y no porque esté guapo, simplemente porque la persona me interesa. Si la persona me interesa, desde el principio voy a aceptar salir, desde el principio voy a aceptar, porque me interesa. Pero si no me interesas, no me interesas. Y ese es el punto del acoso. El que no tengas el conocimiento y el consentimiento de la persona contraria tiene que estar evidentemente en tu punto de partida. Si a la persona no le interesa escuchar, créeme que si me dices una grosería, no me voy a regresar y te voy a dar mi teléfono. O sea, es algo que nunca va a pasar. Entonces, si los hombres no lo hacen para eso, los hombres que lo hacen para engrandecer ese ego que sistemáticamente se los pusieron, ¿no? Y que sistemáticamente está ahí. Ese ego que nadie les está pidiendo, pero que crecieron con él. Y si no cambiamos ese chip, pues nada va a cambiar. Vemos que justificamos el que hayan violado una mujer, el que hayan abusado de una mujer. Es que porque fuiste a esa fiesta, es que porque te fuiste de vestido, es que porque saliste de noche, es que porque te fuiste a tomar, es que porque te pusiste borracha. O sea, todo es justificable, ¿no? Justifica, pero nunca nos ponemos en el poder de la víctima. Sí, o sea, pero nadie, así estuviera lo más borracha que tú quisieras, nadie puede estar conmigo sin mi consentimiento. Ese es el punto. Dejar de normalizar lo que pasa así a diario. Evidentemente yo te puedo decir y así jugándola, de las 10 mujeres que puedes poner aquí, las 10 hemos sufrido acoso alguna vez en nuestras vidas. Ya sea en lo laboral, ya sea en la calle, en la propia familia. ¿Por qué empezar a normalizarlo? ¿Por qué empezar a verlo normal, no? Incluso puedo decirte que en mi familia, a mi mamá, a mis tías, en generaciones que fueron ellas, también fueron abusadas y acosadas en algún momento de sus vidas. Pero era tan normal callárselo y era tan normal decir que todo estaba perfecto, que ahora que se alza la voz, irrita. Y eso es lo que se necesita cambiar en todo esto. Exacto, desde esa parte que mencionas, ¿no? Como antes era, si te abusaban, te callas. Y muchas veces incluso cuando habían niñas que decían a su familia, pues no, ¿cómo vamos a hacer? Es tu tío, es tu primo. Nos vamos a meter en un problema familiar. O cómo te van a ver a ti. No, ni siquiera cómo van a ver a tu tío que te violó. Sino tú a ti como mujer, ¿cómo te van a ver? Y es desde esa parte, como dices, ir rompiendo todas esas ideas, ir hablando, ir alzando la voz, dejar de justificar un acoso o un abuso por cómo vas vestida, o a qué hora saliste, o a dónde fuiste, ¿no? Obviamente es parte importante de todo esto, de decir, porque, ok, ha habido personas, niñas, por ejemplo, en este caso, ¿no? Que estaban en su casa, que no estaban vestidas de manera provocativa y fueron abusadas y asesinadas. Entonces, ahí, ¿cuál es la justificación? Ah, es que la mamá la dejó sola en su casa. Esa es la justificación. Pero ¿por qué no? ¿Por qué no decir alguien, una persona, un hombre, llegó a la mala y le hizo daño? ¿No? O por qué en este caso que igual comentábamos hace poco, de Nat Campos, ¿no? Que tuvo el valor después de mucho tiempo de hablar, de dar a la luz, pues su experiencia que vivió con Riggs. Y mucha gente, como lo mencionas, empezaron a decir, ese quiere fama. O por qué lo habló hasta ahorita, un año después, cuando ya sucedió todo.
Pues porque a lo mejor cuando lo vives ni siquiera sabes cómo analizarlo, ¿no? O sea, hay veces que dices, incluso terminas, no sé, una relación y te cuesta a veces hablar del tema. Imagínate cuando es algo más grave, cuando te están abusando, cuando están atentando contra tu cuerpo, contra tu vida incluso. Entonces es mucho más difícil de asimilarlo, de poder hablarlo. Y ella lo mencionaba, ¿no? Pero sin embargo igual se le empezó a juzgar por lo mismo, ¿no? De porque tomó. Pero creo que son los más casos de personas que conocen a la víctima, ¿no? Hablábamos de familia, en este caso fue un amigo, ¿no? Un amigo con el que tenía confianza y que desafortunadamente pasó eso. Y que incluso en otros medios de comunicación la juzgaron, ¿no? Públicamente. Entonces ahí es también esa parte del poder de la palabra que tú tienes. No puedes agarrar y decir que está bien cuando realmente es algo que está mal. Si obviamente está mal, lo dices. O si está bien, lo dices. Pero cuando realmente sabes que es algo grave, que es algo que no se debe de hacer, atreverse también a dar esos juicios de justificar pues al agresor básicamente, ¿no? Y decir es que ella tuvo la culpa, que es como los casos más pues recurrentes, ¿no? De siempre culpar a la chica que fue abusada o que fue acosada. Sí, acabas de decir algo bien interesante, el poder de la palabra. Eso es algo que en el psicoanálisis, en lo particular, se ve, porque la palabra, ese lema que las palabras se las lleva el viento, eso es básicamente una mentira. Las palabras buenas o malas calan, y si son malas hieren, lastiman y quizás hasta te dirigen tu vida durante muchos años, ¿eh? Y lo retomo porque si bien dices lo de Nat, sí hubieron personas y con el internet y con las redes, todo el mundo señala y todo el mundo dice y todo el mundo es juez y todo el mundo es abogado, es licenciado, es todólogo, ¿no? Y no nos damos cuenta que las palabras que en ese momento podemos decir no van a ayudar a la persona. Y que sí, efectivamente, un abuso a lo mejor tú lo puedes decir al otro día, pero otra persona lo puede asimilar en un año a base de terapia, a base de muchas cosas que quizá pasó. O a base de una depresión profunda. Tú no sabes cómo ese abuso pudo haber sido aceptado. Hay personas que tardan hasta 10, 15 años en aceptar que los abusaron, porque igual es una no aceptación. Voy a contar una experiencia que se tuvo hace algunos años en un lugar de psicología. Una niña fue abusada por su papá, pero ella lo veía normal. Tú puedes decirle a su papá, tú lo abusaste y tú esto. Entonces cuando se la lleva el DIF y el error del DIF fue decirle, bueno, es que tu papá no te quiere, fuiste abusada y así. Una niña de 8 años, 9 años, no sabía que lo que le hacía a su papá era un abuso. O sea, la niña 3 días después se suicidó. Y puedes pensar muchísimas cosas y decir, ¿pero por qué? Porque la niña no sabía que estaba siendo abusada. ¿Sí me explico? O sea, hay tantas cosas que tú puedes ir pensando e ir viendo que las palabras tienes que tener mucho cuidado en utilizarlas, porque no sabes en qué momento puedes herir, no sabes en qué momento puedes agarrar a la persona o en qué momento llegue. La niña no entendía en ese momento y muchas veces como adultos, a veces nos cuesta trabajo entender hasta que nuestro novio nos está chantajeando, nos está abusando. Entonces, hay muchas cosas que evidentemente no nos damos y no nos queremos dar cuenta. Y que, así como en el caso de Nat Campos, que es una youtuber, pues viene el caso de Yo Stop, que se escuda y dice, es que el video era viral, es que yo agarré el video porque era viral. Lo que digas, hablaste de una violación de una niña de 16 años. Definitivamente es una demanda contra ella por estás violando la ley Olimpia, que estamos luchando por eso. Y que si estás tú también luchando como mujer y que también te estás presentando en las marchas, debes de entenderlo. Y si soy, a lo mejor, sí soy feminista, pero no tanto porque aquí en mis videos voy a hablar para tener muchos millones de visitas y generar, hablando pestes de una mujer y diciéndole de todo porque fue violada y drogada. O sea, es que desconozco el contexto, entonces ¿para qué hablamos si desconocemos el contexto? Simplemente pues te callas y ya. Es que no conocía quién era, entonces ¿para qué hablas, no? Y como estos canales hay muchísimos clasistas, racistas, misóginos y que les damos like, ¿no? Y decimos, es que sí, está bien. Y es que si tal dice en un video, un youtuber dice en un video, le voy a morder la pompa porque está bien buena. Le aplaudimos y nos reímos, ¿no? Sin saber que a la persona la estás acosando. O, te voy a poner borracha para después abusar de ti. Y nos reímos, ¡ay, qué risa!
No, es eso justo lo que estamos como mujeres dejando de que sea normal y que dejemos de normalizar la violencia, dejemos de normalizar lo violento en este sistema. Y justamente también esta parte de que a veces se tiene una idea errónea de esto del feminismo, ¿no? Muchos dicen que es para poner a las mujeres encima de los hombres. Y en realidad no es así. Simplemente es como lo venimos manejando desde el inicio. Buscar esta equidad o esta igualdad de obligaciones, de derechos, de muchas cosas que hoy por hoy no se tienen y por eso se está buscando. No decir, es que las mujeres son mejores que los hombres. No. Simplemente es, una mujer puede ser igual que un hombre. Una mujer puede ganar el mismo sueldo de un hombre. Una mujer puede salir con la misma tranquilidad a la calle que un hombre en ese tipo de cuestiones. A lo mejor sí, existe, no sé, existe la delincuencia, existen ese tipo de cosas que no podemos controlar, pero también esta parte de cambiar ese tipo de mentalidad, los comentarios, las acciones machistas o misóginas, entonces es ahí donde se busca, ¿no? Esta parte de decir, somos iguales. Incluso igual ayer veía un video que leían hombres frases machistas, ¿no? Y incluso una de esas frases era que una mujer no puede ser ingeniera, porque se supone que pues una ingeniería es como para más inteligentes que son los hombres. Cuando hay muchas mujeres que son muy inteligentes y es raro hoy a la fecha ver a mujeres ingenieras, ¿no? Porque hay incluso carreras que están como básicamente o así se hace pensar diseñadas para hombres y no es así. Cualquiera que tenga la capacidad intelectual de estudiar, de aprender y de entender eso, puede estar ahí, ¿no? Sí, y mencionas lo laboral y te puedo decir también que se pelea porque no contrates a una mujer por un cuerpo, por una cara bonita, ¿no? Que buscamos que se nos contrate por nuestra inteligencia, por nuestros conocimientos en el tema en esos momentos. O sea, podemos decir que esa también es una base importante. Muchas veces el hombre puede tener 3 hijos y sin problema lo contratan, pero si la mujer tiene 3 hijos, uy, no podemos porque tú tienes que estar con tus hijos. Y entonces es un problema cuando no debería de serlo, porque podemos ejercer lo mismo. Evidentemente, lo mencionas, nunca vamos a ser iguales por el simple hecho de ser hombre y mujer, porque no hay la misma fuerza, porque tenemos diferentes sistemas de reproducción diferentes. Nunca vamos a ser iguales en cuanto a órganos, en cuanto a físico, jamás. Pero podemos ser iguales en cuanto a derechos para mi ciudad, en cuanto a obligaciones para el lugar en donde vivo. Podemos ejercer lo mismo para el lugar en donde vivimos. Hay mujeres albañiles, hay mujeres herreras, hay mujeres que también trabajan en lo mismo que el hombre y se busca no reconocer, pero sí que sean capaces de voltear a ver y decir, ok, también es así, también ella puede hacerlo. Ella no necesita estar en la cocina nada más, ¿no? Nos criamos tanto con esa parte de decir, te lo mencionaba la otra vez, o sea, decir, es que tuvimos esos programas de sexos en guerra, de mujeres a la cocina para que ellas hagan la comida mientras yo estoy tomando una cerveza. Y entonces ahorita ya no es tan fácil, o bueno, se nos ha complicado más ver a una mujer pues laborando, ¿no? Y eso es lo que se busca, o sea, se busca tener los mismos derechos, las mismas obligaciones, y así en conjunto, entonces sí, poder tener un país, porque hablemos no ya de Latinoamérica, sino de un país pues muchísimo mejor, y que sea algo que en verdad nos proteja y se protejan. Y si hay algo que debemos cambiar, pues es el sistema con el que nos han criado y con los que siguen criando hasta la fecha, tanto a hombres como para mujeres, porque así como hay hombres, hay muchas mujeres que también siguen pensando que hay muchos comentarios misóginos de parte de ella, como el caso anterior que estuvimos contando, ¿no? Sí, y lo que mencionabas, ¿no? Como esta parte que ya traemos impuesta desde la televisión, los mismos comerciales, ¿no? En donde la mujer está trapeando y el hombre está sentado y viendo el fútbol. Ese tipo de estereotipos que están tan marcados y que es muy difícil quitarlos, pero no es imposible, ¿no? Y por eso es esta lucha. Y que, como mencionamos, no es únicamente una lucha de solo mujeres, porque los hombres también podemos ser parte de ese cambio. De decir, oye, ¿sabes qué? Si escucho a un amigo diciendo esta parte, o a mis hermanos, o a mis padres, no sé, ¿no? Pero que tú, que ya estás consciente de que ese tipo de comentarios está mal, decir, oye, ¿por qué lo dices, no? No sabes cómo puedes
perjudicar a alguien con esos comentarios, ¿no? Y es lo que mencionábamos del poder de la palabra. A lo mejor tú dices, es que esa mujer es una, ya sabemos, ¿no? Y entonces, pero si una mujer está al lado de ti y se ve reflejada en la otra chica y dice, es que le dijo que es así por cómo va vestida, por cómo va maquillada. Y entonces una mujer se voltea a ver y dice, híjole, yo estoy vestida igual, estoy maquillada de la misma forma, entonces así como la ven a ella, me van a ver a mí. Y es esa parte donde también inconscientemente no sabemos qué tanto las palabras pueden repercutir en alguien, ¿no? Esa es la importancia. Sí, claro, y no solo en cuanto a lo mejor si ya nos profundizamos un poco más, o sea, ya estigmatizamos tanto que las portadas de revistas se hacen para mujeres de chismes, por ejemplo, se encontró borracha tal, ¿no? Y ya es algo que, no, es que cómo, es bien borracha, o sea, son cosas que vas teniendo y que tienes que seguir aprendiendo a quitar. Evidentemente, aquí el punto no es que cambies ya y que digas, pero sí entender que a veces lo que escuchamos y lo que vemos no nos ayuda mucho a alimentar esta parte de concientizar, porque eso es lo importante, hacer conciencia. Y si seguimos viendo una violencia en videos, si seguimos viendo juicios sin respaldo en videos, si seguimos dándole like a cosas que no debemos de darle like y que evidentemente en vez de justificar pues está haciendo todo lo contrario, o TikToks donde estamos sexualizando a las mujeres, o a lo mejor quizá hasta en las canciones en las que escuchamos, pues nunca va a cambiar esto. Debemos de aprender a escuchar, aprender a examinar qué es lo que vemos y qué es lo que escuchamos, porque eso es lo que alimenta nuestro conocimiento. Y si no estamos en parte de eso, entonces pues esto no va a cambiar. Mi sugerencia pues sería esa, o sea, tratar de concientizar y dejar de normalizar el acoso y la violencia. Por ahí puedes empezar. Exacto, y como lo mencionas, ¿no? Esa parte de cambiar por uno mismo primero es primordial, ¿no? Porque ¿cómo queremos cambiar al mundo entero si yo sigo teniendo esas ideas machistas o sigo diciendo comentarios igual misóginos? Entonces, desde esa parte decir, ok, ¿qué está mal? Porque tenemos que reconocerlo, no es algo que tampoco lo vamos a ver de un día a otro. Porque como decimos, es algo que tenemos tan normalizado que a lo mejor decirle a alguien de cierta manera es normal porque todos lo dicen. Pero si nos vamos un poco más a fondo, podemos ver que eso está mal, ¿no? Y que eso, de cierta manera, son comentarios que son negativos, son comentarios de odio. Y justamente es lo que se busca erradicar. El poner atención en cómo me expreso de alguien, en este caso de las mujeres, ¿no? Cómo me expreso, qué es lo que yo opino, de qué manera yo lo estoy viendo, cómo lo vivo. Y ese tipo de cosas nos van a empezar a hacer reflexionar. A lo mejor decir yo a una mujer así está mal, entonces lo empiezo a modificar, porque vamos desde lo mismo. Muchas veces criticamos únicamente por lo que nosotros se nos ha inculcado, ¿no? Si una mujer se viste así, sale de fiesta, entonces tiene derecho a que le pase eso. No, es cambiar toda esa forma de pensar, la manera de expresarse, de comunicar lo que vamos a decir, y es básicamente el cambiar todo eso, ¿no? Entonces, pues ya como, ¿cuál es no una conclusión como tal, porque creo que es un tema que aún ni siquiera tiene una conclusión porque lo estamos viviendo, pero simplemente la invitación a las personas que nos están escuchando? Pues mira, yo diría, y bueno, también como un hincapié o una nota por ahí de curiosa, es que justo lo que hablabas, lo retomo tantito, las redes sociales, la emoción que más likes tiene, por así decirlo, o que más utiliza la gente, es el me divierte. Y no en tono de me divierte como tal, sino en tono de burla. Y esa es la como que ahí te puedes parar en un concepto en donde estamos, o sea, en qué estamos parados y cómo en verdad estamos utilizando las redes sociales. Y también el momento en el que sexualizamos a alguien y sexualizamos a niñas, nos puede llevar también a no erradicar con dejar de también ser presa fácil para este tipo de situaciones, sobre todo las niñas, ¿no? Que a lo mejor no tienen esta parte de concientización, pero sí los adultos. Y como una nota curiosa, pues es esa también, que para que un pedófilo pueda tener una interacción, pues son 7 minutos que le toma hablar con una niña en TikTok, en Facebook, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que podemos empezar por ahí, o sea, tratar de ver qué es lo que vemos,
tratar de ver qué es lo que escuchamos, tratar de informarnos bien con personas que de verdad son buenas en el tema y que nos pueden informar un poquito más a dónde estamos parados como mexicanos y cómo también esta generación que estamos dejándole a los futuros, ¿no? Entonces yo los invito a tratar de concientizar, a ver en qué estamos mal, hacer una retrospectiva y decir, bueno, en esto estoy mal. Así me criaron, pero no quiere decir que es lo correcto y entonces poder voltear y decir, ok, me quedo con esto. Si no te gusta ir a la marcha, es muy respetable, pero también aprender a respetar que hay personas que sí van de verdad porque quieren generar un cambio y puedes hacerlo tú también, con empatía, con compartir cosas que de verdad valen la pena y si no, pues informándonos y hablando de uno a otro, ¿no? Tengo yo un lema que dicen por ahí, cuando conecto con una persona, a la vez conectas a 10, porque esa persona le va a decir a otra y a otra y a otra y así vas a seguir informando de lo que tú sabes y de lo que vas viendo, porque nunca se deja de aprender, pero sí puedes dejar un poquito de granitos de lo que puedes ir informándote sobre el tema. Evidentemente no hay una conclusión, pero sí una información más para los escuchas, ¿no? Exacto, y esa parte que mencionas, nunca dejamos de aprender. Y así como también tenemos esa parte que ya aprendimos, lo podemos desaprender fácil, porque es una construcción social que llevamos. Entonces, volvemos a lo mismo. La invitación es básicamente ver a uno mismo primero, decir, ¿en qué le estoy regando en este tipo, sobre todo en esta parte de los comentarios machistas o misóginos? Decir, ¿en qué le estoy regando? Y empezar con ese cambio, ¿no? Y a lo mejor en un futuro, si tienen hijos, si tienen sobrinos, empezar a igual a inculcar ese tipo de cosas de la información de no está bien que te expreses así, o no está bien que digas esto, o no está bien que hagas. Porque obviamente si nosotros también no podemos cambiar a lo mejor a la gente que lleva 50, 60 años viviendo en este mundo, pero sí podemos empezar a cambiar eso en las futuras generaciones, ¿no? Entonces es básicamente esa parte de nosotros vernos, generar un cambio en nosotros y en los de nuestro alrededor. Obviamente tampoco no es nuestra obligación cambiar a todo el mundo porque es imposible, pero a lo mejor en esa pequeña labor que vayas haciendo todos los días de tú empezar primero a erradicar ese tipo de acciones o comentarios e inculcarla a las demás personas, lo puedes ir generando un cambio que a lo mejor va a ser lento porque somos muchísimas personas, somos muchísimas diferentes formas de pensar, pero creo que se puede lograr. Así que pues básicamente es de esta manera como terminamos este capítulo. La verdad es que hay mucho todavía por hablar. El tiempo no nos lo permite porque justamente también tratamos de hacer todo esto de una manera más ágil, sino como este tipo de pequeños espacios donde se toque diferentes cosas. En esta ocasión hablamos y enfatizamos mucho en esa parte del por qué se está luchando, cuáles son las causas, por qué se busca esta parte de hacer regir la parte de los derechos, todo eso. Entonces es básicamente de esta manera, ¿no? Agradecer igual pues a todas y a todos los que nos escuchan, agradecer a Rebe que nos acompañó el día de hoy. Y antes de dar el cierre oficial, pues cuéntanos un poquito en dónde te puede encontrar la gente, tus redes sociales, para que quien esté interesado pues obviamente pueda contactarte, a lo mejor no sé, alguna cita psicológica o de algún otro tipo. Claro, bueno, en Facebook me encuentras como Rebeca Berber y en Instagram _beca0709. De ahí son las únicas redes que tengo. O pueden también buscar al colegio Michel Foucault. Es un colegio que ofrece también muchos cursos gratuitos sobre este tema y muchos más. Y bueno, pues esa es la parte que a lo mejor me pueden encontrar. Y pues bueno, espero les guste y fue una plática muy fluida. Y muchas gracias a ti por invitarme. Así es, y no, muchísimas gracias a ti, Rebe, por aceptar estar en este espacio. Gracias también a todas y todos los que nos escucharon, los que nos siguen, los que se siguen sumando a esta familia, a esta comunidad de En Muchas Palabras. De verdad, muchísimas gracias. Cada like, cada compartido suma demasiado. Así que para los que ya saben y para los que no, de todas formas lo repetimos, pueden encontrarnos en nuestras redes sociales, ahí pueden decirnos sus comentarios, sus opiniones, hacernos alguna pregunta, incluso si sienten como esta parte de querer alguna orientación, nos lo pueden consultar.
lo gestionamos para darles a ustedes una buena opción, una respuesta de cierta manera clara sobre sus dudas y obviamente pues para que todos nos ayudemos. Todo eso lo pueden hacer por medio de nuestras diferentes redes sociales, ya sean las del podcast en Facebook o en Instagram estamos como @enmuchaspalabras, todo junto y con minúscula, o incluso en mi cuenta personal @orsen.ra. Estamos ahí básicamente 24/7 para ustedes, para escucharles, para leerles, para obviamente tener esta interacción de cada capítulo y obviamente también que recuerden que nos pueden escuchar cada semana todos los miércoles en las diferentes plataformas de audio, ya sea Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Google Podcasts, etcétera. Estamos en muchísimas plataformas para que ustedes elijan la que más les acomode, donde más les guste, que ahí nos puedan escuchar y obviamente también pues con estas ganas de seguir comunicando, de seguir compartiendo con ustedes este tipo de comentarios, este tipo de temas, que en esta ocasión fue un tema muy profundo, un tema muy importante, pero también tenemos diferentes temas a lo largo de la primera temporada, la segunda temporada que está por culminar y en la tercera temporada que ya estamos trabajando para darles a ustedes también muchísimas cosas más. Y de igual manera recuerden que pues es súper bueno que puedan compartir esto, cualquier otro episodio del podcast de la primera o segunda temporada, no importa, creo que eso es de mucha ayuda. No solo para ustedes, sino también pues para las demás personas, ya sea amigo, familiar, a quien ustedes decidan compartirle cualquier episodio, creo que le ayuda mucho. Ustedes para crecer también, les dan la oportunidad a otras personas que ustedes conocen, de poder crecer, de poder mejorar, escuchando todo este tipo de contenido. Y obviamente a nosotros nos ayudan a crecer igual con este proyecto para llegar a muchas más personas, que esas personas nuevas sigan compartiendo y las nuevas también, y así vayamos creando esta red de más personas que tengan esa sed y esas ganas de sanar, de crecer, de evolucionar, de cambiar toda esa mentalidad que traemos tan arraigada, que es difícil pero a lo mejor no es imposible, y por eso es que está este proyecto aquí. Así que nada, recuerden que tenemos una cita la próxima semana en este mismo espacio desde la plataforma que ustedes prefieran. Y pues nada, muchas gracias. De este lado les habló Orsen Roldán, del otro lado nos habló Rebeca Berber. Y pues nada, gracias, nos vemos muy pronto en esto que es En Muchas Palabras.